Bien, vamos a continuar nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, este estudio consecutivo que llevamos en esta carta hace un buen tiempo atrás, enseñando la epístola del apóstol Pablo a los Corintios en forma expositiva. Hemos llegado al capítulo 12, que es uno de los capítulos 12, 13 y 14, probablemente los más controvertidos por el tema en cuestión que trata el apóstol aquí, en relación a lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, donde había mucha confusión respecto al significado real de los dones espirituales y cuál era también su aplicación correcta, es decir, cómo debía manifestarse en el contexto de la iglesia. Como dijimos la semana pasada, todavía es controversial ese tema en el día de hoy en la iglesia de Cristo, y por eso lo que nosotros hacemos es simplemente abocarnos al texto en cuestión para que la Biblia misma nos hable. No vamos al texto sin ningún tipo de prejuicio, es decir, no vamos con un pensamiento específico para que tratar de corroborar lo que nosotros pensamos y buscando eso en la Escritura, sino para que la Biblia nos diga realmente qué es lo que el Señor ha dicho. Y por eso es importante ir a la palabra de Dios y por eso es importante, contando con la dirección, con la enseñanza del Espíritu Santo, ver de qué se trata el tema y qué es lo que el Señor ha revelado al respecto. El apóstol Pablo está respondiendo algunas inquietudes, preguntas que habían hecho los hermanos de Corinto respecto a lo que se estaba dando dentro de la iglesia en el culto público. En el capítulo 11, al final del capítulo 11, los versículos 17 al 34, comenzó a hablar sobre la cena del Señor y la forma equivocada en que lo estaban celebrando, la falta de respeto en un sentido, la distorsión, la perversión de la cena del Señor. Y entonces el apóstol tiene que aclarar la situación, es decir, cuál es la importancia, la trascendencia de ese tema y al mismo tiempo también entonces corregir cosas que estaban erradas en la práctica. Y ahora en el capítulo 12 es este tema de los dones espirituales. Nosotros vimos la semana pasada 3 cosas en relación a eso, los primeros 3 versículos que viene siendo la introducción a este tema tan controversial. El apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vimos 3 cosas al respecto. Lo primero, la necesidad de conocer los dones espirituales. Hay una importancia muy grande respecto a que los hermanos en la iglesia puedan saber qué son los dones espirituales, saber su significado, su propósito, su origen, todo esto, lo que el apóstol más adelante va a enseñar. Pero al principio dice no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que no sean ignorantes respecto a un tema tan importante como este, que en el fondo viene siendo la capacitación sobrenatural que Dios da a cada uno de los creyentes para hacer la tarea que nos ha encomendado en el contexto de la iglesia. Luego, en el segundo lugar, hace una advertencia en el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, o paganos literalmente, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Y allí está hablando del trasfondo pagano del cual ellos venían, y lo que está apuntando es que había una confusión. Muchas veces confundían el éxtasis propio de las religiones de misterio, en el cual entraban una especie de experiencia espiritual, sobrenatural, que ellos experimentaban desde la perspectiva del paganismo cuando adoraban a los ídolos, y obviamente no era precisamente el Espíritu de Dios que se movía ahí, sino los espíritus de los demonios, de tal manera que ellos fácilmente podían confundirse, y eso es lo que estaba pasando aparentemente en el entorno de la iglesia en Corinto, confundiendo la obra del Espíritu Santo con la obra de los demonios, y eso en el día de hoy también puede ser una triste realidad. Por eso el apóstol Pablo hace una advertencia respecto a los dones espirituales. Y en tercer lugar, él dice que, por consiguiente, para que no exista esta confusión, hay una regla, hay una prueba, hay una forma de poder evaluar correctamente los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta es una prueba negativa y una prueba positiva. La negativa respecto a la manera en que se expresaban estas personas que entraban en estos éxtasis, aparentemente con una comunión muy íntima con la divinidad, y entonces ellos manifestaban ciertas cosas que iban en contra del carácter del Señor Jesucristo. Es una prueba doctrinal, no de la experiencia, como nosotros recalcamos la semana anterior. La Biblia nos da la doctrina para que nosotros podamos evaluar en función de la doctrina, y en este caso la cristología, es decir, el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo y la manera en que esas personas actuaban en relación a Jesús, el concepto que tenían de Él y la manera en que manifestaban eso en su vida. Eso mostraba si eran verdaderamente de Dios o no, y si esos eran dones espirituales, es decir, dados por el Espíritu, o eran simplemente manifestación de demonios. Por ejemplo, la prueba negativa, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, sería absurdo que se maldijera a Jesús a través de estas experiencias espirituales sobrenaturales que las personas decían tener también. Entonces, esa es la primera cosa, y seguramente, como alguien dijo, se estaba apuntando al mundo pagano del cual venían, y en consecuencia el apóstol Pablo quería corregir eso diciendo, bueno, ¿cuál es el concepto que tienen de Jesús? ¿Cómo viven en función de eso? Bueno, eso determina si son de Dios o es el Espíritu de Dios el que habla a través de ellos. Y la prueba positiva, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y ahí está apuntando, ¿cierto?, no al hecho de decir que Jesús es Señor, sino a vivir realmente esa realidad práctica en sometimiento a la autoridad del Señor Jesucristo. Para un judío decirle a Jesús Señor era una blasfemia para ellos. ¿Por qué? Porque eso sería que ellos estuviesen reconociendo la divinidad del Señor Jesucristo. Las palabras que usaba el Antiguo Testamento cuando hablaba de Dios era IHWH, que eran las 4 consonantes que eran el nombre propio del Dios de Israel, y que por primera vez se da ahí en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le dice, ¿y quién? Si me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué les diré? Y él les dice, yo soy el que soy, me envió a vosotros, diles eso. Yo soy el que soy, ahí la palabra es IHWH, que eran las 4 consonantes que reflejaban, o mejor dicho, era la manifestación del nombre del Dios verdadero. Pero los judíos lo cambiaban para no pasar a llevar el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano, y lo llamaban Adonai o Señor, amo o dueño, como significa etimológicamente la palabra. Entonces, cuando un judío le decía Señor a Jesús, en su mente tiene que haber estado obviamente el Dios del Antiguo Testamento, pero ningún judío reconocía desde esa perspectiva a Jesús como Señor. Eso era para ellos algo muy fuerte. Y por consiguiente, llamar a Jesús Señor en ese contexto, en el contexto judío, que habían algunos judíos dentro de la iglesia de Corinto, es un hecho, aunque eran minoría, con toda seguridad. Sin embargo, una persona no podía llamar a Jesús Señor, un judío, de esa manera. Tampoco un griego podía llamar a Jesús Señor, porque eso implicaba algo muy fuerte para ellos también, y en consecuencia ellos decían, ¿cómo puede ser Señor? ¿Cómo puede ser el Dios verdadero, una persona, un judío que es colgado, clavado en un madero, que no tiene ni siquiera la capacidad y el poder para defenderse a sí mismo? Para ellos era un absurdo, una ridiculez, como dice en el capítulo 1, que la cruz de Cristo era algo ridículo, absurdo para ellos. Y tampoco los romanos podían llamar a Jesús Señor, porque ellos tenían que reconocer, y así tenían que confesarlo públicamente, que César, es decir, el emperador romano, era el Curios, o sea, el Señor. De tal forma que cuando ellos expresaban eso, que César era el Señor, ellos estaban negando obviamente que Jesús fuese el Señor. A la inversa, si alguien confesaba que Jesús era el Señor en el contexto del Imperio Romano, estaba negando que César fuera el Señor. Y eso significaba una actitud de sedición para los romanos, porque iba en contra de la autoridad establecida. De tal forma que contextualmente la palabra, o sea, esta frase, nadie puede llamar a Jesús Señor, no era algo tan simple como en el día de hoy se da.
Cualquier persona le dice que Jesús es el Señor, pero eso no significa nada, a no ser de que esa realidad o eso que sale por su boca se evidencie en una transformación y un cambio sustancial de vida y un sometimiento a la autoridad de ese Señor. Entonces, esta es la regla, dice el apóstol Pablo. Y ahora vamos a ver los versículos 4 al 7, porque aquí vamos a hablar sobre el origen y el propósito de los dones espirituales. Aquí comienza ya a desarrollar el tema propiamente tal el apóstol Pablo, siendo los versículos 1 al 3 una introducción. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí, si nosotros vemos a simple vista, leemos sin una mayor reflexión, nada más podemos darnos cuenta de que está claramente establecido lo que el apóstol Pablo está diciendo respecto a los dones espirituales en cuanto al origen de ellos mismos, de los mismos. Una vez establecida la importancia de conocer, evaluar y distinguir los dones espirituales en los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo pasa ahora a referirse al origen o la fuente de los mismos. ¿De dónde proceden? No se debe pasar por alto la oportunidad en que Pablo está dando esta importante instrucción, es decir, la situación contextual que se estaba dando respecto a este tema. Hay que recordar que el apóstol da respuesta a inquietudes y situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto. Divisiones habían, desórdenes, inmoralidad, pleitos entre creyentes que eran llevados incluso ante los tribunales de justicia del mundo. Todo ello producto de la inmadurez espiritual y esencialmente una actitud de orgullo muy fuerte que había en el corazón de muchos dentro de la iglesia. Por tanto, el tema de los dones espirituales en cuanto a su naturaleza, significado y práctica se da también en este mismo contexto. Pablo sabe que si los creyentes en Corinto erraban en interpretar y usar los dones espirituales, causarían división en la iglesia. Y eso aparentemente ya se estaba dando. Por eso, como veremos a continuación, Pablo destaca la fuente de la cual brotan los dones y el propósito para el cual han sido dados o concedidos. Esto es totalmente contrario al espíritu divisionista y egocéntrico de los cristianos en Corinto. Hay que tener muy presente esto cuando entramos al texto, que el apóstol Pablo está también atacando un problema de base. Nosotros siempre, cuando vemos una situación problemática, tratamos de solucionar el asunto por encima, es decir, tratar de que no siga adelante esto, pero el apóstol Pablo ataca el origen, el problema base real. ¿Cuál era el problema? El corazón de los corintios. Y eso es lo que la Biblia apunta siempre. Cuando revela el Señor su palabra, apunta al corazón del problema. ¿Por qué? Porque el problema real está en lo que somos. Luego nuestra actitud refleja lo que somos. Y por eso aquí el apóstol Pablo va a atacar fuertemente el egocentrismo, la jactancia y el orgullo de los corintios a través de decir que los dones espirituales no proceden de ellos. No vienen de ellos, no es una invención de los corintios. No es una invención del apóstol Pablo también cuando estuvo 1 año y 6 meses enseñándoles, sino que se originan en Dios. Y esto que se originan en Dios va a traer muchas implicancias prácticas para la vida de ellos y para el orden que se debía dar en la manifestación de los dones espirituales. Miren lo que dice. La reiteración es muy interesante aquí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí hay algo muy interesante. Diversidad, unidad en diversidad es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuál es el origen de los dones espirituales? Todos los dones. Carismas o dones de gracia, como es la palabra allí que se utiliza, tienen su origen en Dios. Eso es algo básico, fundamental. Tienen su origen en la Trinidad. Fíjense, la tercera persona de la Trinidad, primero el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, y luego la primera persona de la Trinidad, el Dios Padre.
está en el versículo 6. 4, 5 y 6, eso es el orden que el apóstol Pablo está siguiendo. Notemos que en las 17 oportunidades que la palabra dones referido a carismas, tal cual como aparece en el versículo 4, se utiliza en la Biblia, 16 veces que la palabra se utiliza en el Nuevo Testamento, Dios siempre aparece como el dador de los dones. Es decir, la fuente y el origen es evidente, es de Dios. No es una invención humana, no se trata de manifestaciones que nosotros los seres humanos buscamos para poder, de alguna manera, con nuestras capacidades o cualidades morales o espirituales o nuestra comunión con Dios podemos recibir, sino que es exclusivamente algo que procede de Dios. En otras palabras, estas capacidades especiales que Dios da a los suyos brotan de la soberana voluntad de Dios. Y esto hay que tenerlo muy claro. Brotan de la soberana voluntad de Dios. La Biblia, más adelante, el mismo apóstol Pablo va a utilizar una metáfora para hablar de la iglesia, que tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo. El cuerpo tiene diferentes miembros y cada uno de sus miembros está dotado específicamente para realizar una tarea y una función específica y particular en el cuerpo. Ningún otro miembro puede hacer esa función que le corresponde a aquel a quien se le dio esa cualidad especial de funcionamiento, según la sabiduría del Creador. En consecuencia, el punto es el siguiente: esos miembros por sí mismos no eligen dónde estar, sino que quien los creó es el que lo puso en cada una de las partes del cuerpo para que la función en el beneficio de todo el cuerpo sea manifestada. Del mismo modo, los dones espirituales dependen exclusivamente de la soberanía de Dios. Es decir, Dios capacita a cada uno con dones especiales conforme a su voluntad. No tiene que ver con nosotros. Miren cómo está sacando el espíritu orgulloso de jactancia de los corintios para decir, no, es la soberana voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque brotan de Dios, porque Él los concede, porque Él sabe qué es lo que necesitamos y Él nos da a cada uno, no según lo que merecemos, porque son dones de gracia. Y la gracia no tiene nada que ver con merecimiento alguno. El apóstol el apóstol Pedro utiliza otra metáfora de la iglesia en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Y otra vez allí, cuando pensamos un poquito el texto, nos damos cuenta de que es Dios el que coloca a cada parte en su lugar conforme a su voluntad y también le da las cualidades que requieren, en este sentido, dones espirituales. En el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, se refiere a Jesucristo, pero le llama piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí la metáfora es de un edificio, de una construcción. ¿Lo notan? Una piedra viva, la piedra viva central es Jesucristo. Y adheridos a Él, todas las piedras vivas, los que somos hijos de Dios, somos edificados como casa espiritual. Pero ¿quién dice dónde van las piedras? ¿Quién dice cuál es la función que van a cumplir cada una de ellas? El que las construye. El Espíritu Santo es el constructor. No somos nosotros los que decimos dónde debemos estar y cuáles son las cualidades y capacidades especiales que debemos tener. Es la soberana voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos que los dones se nacen, digamos, en Dios y son dados por Dios, nosotros entendemos que el hombre no tiene nada que hacer allí, no tiene ninguna capacidad especial por la cual merecía algún don especial. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto, que algunos se sentían orgullosos porque tenían algún don en particular que lo consideraban más importante que otro, y entonces la jactancia era lo que estaba produciendo divisiones. Porque esas personas que consideraban que tenían un don mejor,
miraban en menos a los que supuestamente no tenían ese don. Pero, ¿quién puede jactarse si Dios es el soberano en la forma en que Él reparte sus dones? Obviamente nadie. Dios reparte a cada quien como Él quiere. No depende en absoluto del anhelo, el deseo o las cualidades espirituales de los creyentes. Durante mucho tiempo, inclusive antes de ser creyente, tuve algún tipo de contacto con algunas iglesias evangélicas, y una de las cosas que me llamaba la atención es que siempre se destacaba diciendo, esta iglesia sí se ve que el Espíritu Santo está, porque se manifiestan los dones del Espíritu. Y las personas que supuestamente tenían esos dones eran consideradas como las más espirituales que había. Y las iglesias en sí eran iglesias muy espirituales, muy vivas, decían. Pero resulta que cuando se empezaba a ver la vida de esas personas, se echaba abajo todo aquello de que eran muy espirituales. Los dones espirituales no tienen nada que ver con que nosotros seamos más o menos espirituales. El Señor capacita a los suyos para que podamos trabajar en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no tiene que ver con cualidades personales que nosotros podamos tener. Esto, como ustedes pueden ver, por sí mismo elimina la idea de que las personas que tienen ciertos dones espirituales, normalmente los más espectaculares y vistosos, son más espirituales que otros. El hecho de que sea un don implica que no es por merecimiento. Y si además entendemos que Dios es soberano, no hay lugar para la jactancia tan propia de los creyentes en Corinto y en la iglesia de Cristo de todas las épocas. Hasta el día de hoy se produce algo similar. Pablo expresa en 3 versículos que la procedencia de estos dones es del Dios Trino, el Espíritu del Señor y el Dios Padre. Este hecho nos presenta una segunda enseñanza que es fundamental para entender también la finalidad de los dones espirituales. Si el Dios Trino es la fuente o origen de los dones, entonces se entiende que el ejercicio de los mismos debe propender también a la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta es una característica propia de las personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no actúan en forma independiente cada uno contradiciéndose entre ellos, sino que actúan en una unidad perfecta. De tal manera, si ellos son la fuente de los dones espirituales, entonces el propósito es que la iglesia esté unida en función del propósito por el cual Dios los concede. Los dones espirituales deben fomentar la unidad de la iglesia, pero lo que estaba pasando en Corinto es que estaba produciéndose división en el ejercicio de esos dones, producto de que ellos consideraban que eran por su capacidad o por sus cualidades espirituales que tenían ciertas experiencias espirituales. Y en tercer lugar, el hecho de que la fuente de los dones sea Dios implica que los dones que da a los suyos los reparte conforme a su propósito. ¿Quién sabe cómo usar sus instrumentos en la iglesia? ¿Para qué propósito? ¿Cuál es la finalidad que tienen cada uno de nosotros? Obviamente es Dios. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Cuando los autos en serie se comenzaron a hacer por primera vez, el Henry Ford, el norteamericano, que fue el primero que hizo los autos en serie, él era en ese momento el que los hizo, el que lo ideó, y el que tenía todo digamos, el funcionamiento correcto del vehículo, el que sabía cada pieza, cómo la colocaba en su lugar. Él era el único que podía saber cómo funcionaba y cuál era la finalidad por la cual colocó cada pieza en el lugar que la colocó. En otras palabras, él ideó un modelo, ¿verdad?, de cómo iba a ser, y posteriormente comenzó la construcción de ese modelo. Pero él era el que sabía la razón y el propósito de cada una de las piezas que él colocó ahí. Dios es nuestro creador. Dios es nuestro redentor en el caso de los creyentes. Y no solo porque es nuestro creador, sino también porque es nuestro redentor. Sabe entonces cuál es la labor, la función que cada uno de nosotros va a cumplir en el contexto de la iglesia. Y entonces nos capacita con dones conforme a su voluntad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su sabiduría. Nosotros
no buscamos los dones porque como son dones es un regalo, sino que los recibimos de parte de Dios nada más, porque Él es el que originó la iglesia y Él es el que capacita a su iglesia con estas capacidades especiales que Él da, que son los dones espirituales. ¿Y para qué? Es obviamente para su propia gloria, para su propia exaltación. Nunca para la exaltación del hombre. Finalmente se entiende que los dones al proceder de Dios no son manipulables y utilizados como a nosotros nos dé la gana. Los dones, porque proceden de Dios, no son manipulables y utilizados como a nosotros nos dé la gana. Nosotros no tomamos esa herramienta y la usamos como nosotros queremos, porque obviamente ese no es el propósito para el cual fueron dados, porque no son nuestros, son de Dios, son concedidos para una finalidad especial. Por otro lado, si vemos el texto bíblico, se ve que estos dones son diversos. Fíjense el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, versículo 5, y hay diversidad de ministerios, versículo 6, y hay diversidad de operaciones. Estos dones son diversos. En estos capítulos se mencionan solo algunos de los dones. Por ejemplo, en los versículos siguientes, en versículos 8 al 10, se mencionan algunos de los dones. Yo quiero recalcar esto. La lista que Pablo hace aquí, o en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, o la que hace Pedro en 1 Pedro 4:11, 4:10 y 11, no son dones, una lista de dones exhaustiva. A ver qué quiero decir. No significa que todos los dones espirituales que aparecen en la Biblia enlistados son los únicos que existen. ¿Por qué no? Porque es una cosa similar cuando el apóstol Pablo hace una enumeración de pecados, por ejemplo en Romanos capítulo 1, o en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Allí hace una enumeración de pecados, pero no significa que esos son todos los pecados que hay. Y aquí cuando menciona el versículo 8 al 10 algunos dones espirituales, no significa que todos esos son los dones que existen, porque en el capítulo 12 romano hay otro, porque en 1 Pedro capítulo 4 versículo 11 hay otro. Sin embargo, el énfasis no está en la cantidad de ellos, sino el énfasis está en lo que Dios concede a la iglesia, la capacitación que le da a través de estos dones de gracia. El propósito es mostrar la diversidad de los dones con los cuales Dios dota a su iglesia. Es decir, la gran cantidad, los diferentes tipos de dones que Dios da a la iglesia. Hay una forma quizás de entenderlo mejor. Las personas que se estudian los árboles y toda la vida vegetal, ellos dicen que aunque un árbol tiene muchas hojas, ninguna hoja es igual a la otra. Es decir, cada una tiene una característica especial. Aún siendo del mismo árbol, siendo del mismo tronco, constituyendo el mismo árbol, sin embargo, no son iguales, ninguna hoja es igual a la otra. Del mismo modo como nuestra huella digital, ninguna es igual a la otra. De hecho, hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando hacen investigaciones forenses, es importantísima la huella digital porque identifica a una persona entre millones, entre 7.000 millones de personas que somos actualmente en una aproximación en el mundo. Cada persona es distinta. Hay una distinción. Cada uno es singular. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque obviamente también en la iglesia, con la diversidad de dones, la diversidad de personas que somos, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, en el contexto del trabajo en la iglesia, somos capacitados singularmente por algún don espiritual. Todos, sin excepción, dice el apóstol Pedro, tienen un don. Más adelante, en el versículo 7, va a recalcar esto el apóstol Pablo también, en el capítulo 12, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno se destaca. Entonces, nosotros no tenemos que estar imitando el don de otro, sino que según lo que Dios nos ha concedido, usarlo correctamente para el propósito para el cual nos fue dado. Dios dispone de una gran variedad de dones para capacitar a su iglesia, sin embargo, cada uno de los dones se ha concedido con el fin de edificar a su iglesia en unidad. Siendo muchos los dones, siendo muchos los miembros de la iglesia, tienen un solo propósito: la unidad de la iglesia.
Nunca debe servir entonces como instrumento de división. ¿Qué pasa cuando se empieza a percatar, o nos empezamos a percatar dentro de la iglesia, que estos dones están provocando división? Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Y Pablo corrige inmediatamente ese errado concepto, porque había confusión respecto a los dones espirituales, cuáles eran los que procedían del espíritu, cuáles procedían del ambiente pagano, obviamente los espíritus demoníacos, y también de qué manera se ejercían, cuál era el propósito. La finalidad era exaltar a una persona. El propósito era que alguien se sintiera orgulloso porque era más alto espiritualmente que el otro, porque manifestaba un don más extraordinario. Obviamente que no. Ese no era el propósito. Pero hasta el día de hoy nosotros podemos apreciar eso. Lamentablemente en el gran amplio espectro de la iglesia evangélica chilena se ve eso. No solo en Chile, sino en Latinoamérica y en todas partes del mundo ocurre algo similar. Un teólogo de apellido Morris dice lo siguiente al respecto. Dice, es obvio que los corintios usaban los dones como un medio de fomentar la división. Consideraban la posesión de tales dones como motivo de orgullo y se enfrentaban unos con otros sobre la base de tal o cual don. Pablo insiste en que esta es una actitud incorrecta, aun cuando reconoce que hay diversidad de los dones conferidos por el Espíritu es el mismo. El Espíritu no lucha contra sí mismo. El Espíritu Santo no lucha contra sí mismo. En consecuencia, si todos los dones son concedidos por Dios, como origen, como causa primaria, obviamente entonces tienen que propender a la unidad, no a la división. ¿Cuándo se produce división? Cuando se promueve a las personas en cuanto individualmente consideradas para poder enorgullecerse de lo que tienen como si algo de ello hubiesen merecido, cuando nada nosotros merecemos. Y todo lo que somos, no solo la salvación es por gracia, sino también la santificación es por gracia, la actividad, lo que podemos realizar en función de la iglesia es por gracia, y en consecuencia no tenemos nada de qué jactarnos. Este fomento de la unidad es lo que nosotros debiésemos tener en cuenta cuando se trata de la manifestación de los dones espirituales. El Espíritu Santo no promueve las divisiones, antes bien fomenta esa unidad de la iglesia, de tal manera que siendo la fuente de los dones, también es el que actúa poderosamente en los creyentes para conducirlos a desarrollar y aplicar estos dones en unidad. Por ello, una forma errada de ponerlos en práctica no es coherente con la intención del Espíritu, tal como se estaba dando en Corinto. A esto también apunta el comentario de otro actualmente un profesor en el Master Seminary en Los Ángeles, California. El hermano Robert Thomas dice lo siguiente: debido al carácter espectacular de estos dones, los enunciados en los versículos 8 al 10, miembros específicos del cuerpo de Cristo gozaban de prominencia particular, un prestigio que a su vez era usado para crear partidismo. Pablo quería dar a conocer a sus lectores que ese abuso sistemático no era del Espíritu. La tercera persona de la Trinidad no polemiza contra sí misma. Que estos dones podían ser usados para crear división es completamente contrario a la intención del Espíritu. Es completamente contrario a la intención del Espíritu. Los dones espirituales, hermanos, no se nos ha concedido para autopromoción. Ninguna persona dentro de la iglesia debe entender que el don que tiene es para que se autopromueva, para que se haga conocido, se haga importante, para que todas las personas lo aplaudan y lo miren con una sensación de, oh, qué espiritual es este hombre, qué santo es. Los dones espirituales no son para la promoción personal. Si son concedidos por Dios, si Dios es el origen, entonces, ¿quién recibe la alabanza por esos dones espirituales? Dios, el dueño, no aquellos que lo usamos, sino el dueño de los dones. Si en el primer caso el énfasis estaba en los dones, es decir, en las capacidades sobrenaturales dadas por Dios, nosotros vemos que el versículo 5 añade otra cosa. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor
es el mismo. En el primer caso, en el versículo 4, estaba el énfasis en los dones, en las capacidades sobrenaturales dadas por Dios soberanamente a los suyos. En este caso, en el versículo 5, el énfasis está en el uso de esas capacidades al apuntar a ministerios, o también puede ser traducido servicios. Del mismo modo que los dones son muchos, también lo son los ministerios donde estos se ejercitan. Allí dice ministerio, ¿cierto? Hay diversidad de ministerios. La palabra que se traduce ahí es la misma de la cual viene nuestra palabra diácono en el español. ¿Y qué quiere decir? Que esas personas o esos ministerios son ministerios de servicio. Todo, a ver, ¿cómo digo? Toda la manifestación de los dones debe ser para servir a los demás, no para servirse a sí mismo. Eso es lo que está diciendo aquí en el versículo 2. Y notemos que coloca como ejemplo que el Señor es el mismo, dice. Pero el Señor es el mismo, dando a entender con eso que evidentemente hay alguien que es el ejemplo máximo de eso, es decir, de servicio, que es la persona del Señor Jesucristo. En otras palabras, los dones se dan para que los usemos para servir a otros, no para servirnos a nosotros mismos. Eso es evidente por la raíz de la palabra traducida como ministerios, que es diáconos, como acabo de decir. Esto es consecuente con la designación de seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Uno que se parece a Cristo, uno que imita a Cristo. ¿Y quién es el servidor por excelencia que encontramos en la Escritura? Es el Señor Jesucristo. Él dijo que no había venido a ser servido, ¿recuerdan? Sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Él, el Señor, el Todopoderoso, el Soberano, el que creó todas las cosas, viene y se humilla a tal punto de transformarse en un siervo de los hombres, cuando en realidad los hombres debiésemos ser siervos de Dios. Él, el ejemplo máximo de servicio, es la misma persona del Señor Jesucristo. Y entonces su iglesia, ¿qué tiene que reflejar? El carácter de Jesucristo. Es su iglesia. Somos su cuerpo, Él es la cabeza. Entonces, ¿a quién imitamos nosotros en el uso de los dones espirituales? Obviamente, a aquel que es el que los estableció, que los instituyó. Es también el mismo Señor, recuerdan poco antes de partir a la cruz, en el capítulo 13 de Juan, que tomó una toalla, un lavatorio con agua, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Es la expresión real de lo que significa la iglesia. En la iglesia nos servimos el uno al otro, no nos servimos a nosotros mismos. En la iglesia yo no voy a exigir que se me sirva, yo necesito saber que tengo que servir en la iglesia. Y si todas las personas tuviésemos esa actitud, independiente del ministerio que el Señor nos haya concedido, sabemos que todos los ministerios son ministerios de servicio. Cuando eso está claro en nosotros y vemos que Jesús es la expresión máxima de aquello, entonces no habría dificultad en entender que todo esto, al servirnos unos con otros, estamos sirviendo a Dios y estamos honrándolo a Él. No a nosotros mismos, porque los dones no fueron dados para eso. De tal manera que los diversos ministerios han de ser, en este sentido, los diversos ministerios han de ser usados para servirnos unos a otros, poniendo en práctica los dones que nos capacitan para ello. Recordemos que Cristo es la única cabeza de la iglesia, el único Señor de la iglesia, y todos los demás somos servidores. El único Señor es Jesucristo. Por tanto, los dones espirituales son una herramienta para los diversos ministerios a los cuales el Señor nos ha llamado y nos ha concedido. Aquel que desee promoverse a sí mismo por medio de la práctica de algún don espiritual no ha entendido nada. Aquel que quiera promoverse a sí mismo. Imagínense que cada uno de nosotros tomamos nuestro don y lo usamos para nuestro propio servicio. Obviamente ya no existiría la iglesia, sería individualmente cada uno. Y por eso es que a mí me causa problemas cuando hay algunas personas que dicen, no, pero si eso lo edifica él nomás. ¿Cómo lo edifica él si los dones son dados para la edificación de la iglesia? Los dones son dados para que el Señor sea conocido. Los dones son dados para que el Señor sea honrado. Los dones son dados para que el Señor sea glorificado por medio del ejercicio de los mismos en el contexto de la iglesia.
El apóstol Pedro es claro en esto. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense, ministrelo ¿a quién? A los otros. Cada uno según el don que ha recibido. Y ahí estoy citando 1 Pedro 4:10. Según el don que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de la diversidad de la gracia de Dios, de las formas múltiples que toma la gracia de Dios justamente en la diversidad de dones. ¿Qué hacemos con ellos? Los usamos para servir a otros. ¿Ven que es totalmente contrario al egoísmo? ¿Es totalmente contrario al orgullo y a la jactancia? Si nosotros entendiéramos estos principios y los pusiéramos en práctica, no estaríamos pensando qué iglesia es más espiritual que otra. Estaríamos pensando en cómo nosotros estamos usando esos dones correctamente para el servicio de la iglesia en general. En tercer lugar, Pablo dirá en el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El énfasis en el versículo 4 recae en el don, en el versículo 5 en el servicio que se debe prestar a otros con el ejercicio de ese don, y ahora en el versículo 6 enfatiza los efectos producidos por el ejercicio correcto de los diversos dones en los diversos ministerios de servicio. Esto implica la manifestación del poder de Dios a través de esos dones. Operaciones es la palabra. Literalmente es energía, de allí viene, de esa raíz viene la palabra, energématon, que significa energías divinas en acción. Es decir, Dios energiza con su poder. Fíjense que Dios es el sujeto de la acción en el versículo 6, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es su poder el que obra en esos dones. No es el poder, la capacidad, la sabiduría, la inteligencia de un hombre común y corriente, sino el poder de Dios. Cuando el poder de Dios actúa, obviamente no hay nada que pueda enfrentarse a ello. Las operaciones entonces tienen que ver con la manera en que Dios obra poderosamente a través de esos dones. Y es interesante que más adelante en el versículo 10 dice a otro el hacer milagro, la palabra hacer ahí también tiene la misma raíz y tiene que ver con el poder de Dios obrando para que esos milagros se manifiesten. Pablo dice que estas operaciones también son diversas. Estas actividades sobrenaturales del poder de Dios se realizan en la ejecución de los dones. Una ilustración que da el teólogo Hendriksen aclara el concepto. Me gusta mucho esta ilustración porque apunta también a lo que nosotros los pastores somos y hacemos. Dice él lo siguiente: puede que el pastor haya preparado muy bien su sermón para el domingo, pero se comunicará bien solo cuando Dios le conceda el poder para predicar. ¿Entienden la diferencia? Solo cuando Dios le conceda el poder para predicar. El pastor depende por completo del que lo envió para obtener poder para predicar. Y reconoce que sirve a Dios como su portavoz cuando predica en el culto del domingo. No es la capacidad del pastor, sino es el poder de Dios. Ven, allí está la energía especial, ese es el poder en acción de Dios a través de hombres por medio de la ejecución o la manifestación de los dones. Por ejemplo, da el don de la enseñanza y entonces el Señor le da el poder a esa persona para que cuando enseñe eso tenga resultados. Ahora, no resultados visibles necesariamente, porque el Señor obra en el corazón y su palabra nunca vuelve vacía. Pero obviamente el resultado que se va a producir, no por nuestra capacidad, otra vez fíjense cómo deja al hombre a un lado, sino por el poder de Dios. El apóstol Pablo tenía muy claro esto, porque cuando llegó a Corinto dice que él no llegó con excelencia de palabra y sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Y a eso se está refiriendo, a la ejecución, a la acción del poder de Dios obrando en nosotros a través de los dones espirituales para producir los efectos que Él ha querido producir. En consecuencia, cuando la gloria de Dios se manifiesta por la ejecución de los dones correctamente, cuando eso ocurre, el poder de Dios se manifiesta, entonces los hombres no tienen nada que hacer, somos meros instrumentos
Y Dios puede permitir que aún las piedras hablen como dice la Escritura. Una vez más, como corolario a todo esto, en el versículo 6 dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El apóstol Pablo añade esto, enfatizando que siendo muchos y variados los dones, ministerios y operaciones, no obstante, Dios es el mismo. Dios es el mismo. Y es al mismo tiempo quien hace todas las cosas en todos, poniendo el acento sobre la unidad, tal como lo había hecho respecto al Espíritu y del Señor Jesucristo en los versículos anteriores. Es necesario recalcar que no puede haber jactancia de ningún tipo, sea el don, ministerio o operación que Dios nos haya concedido, porque es precisamente Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que obra. Ningún hombre es capaz de ejercer un don en sus propias capacidades. Dios es el que junto con el don nos capacita con su poder para ejercerlo conforme a su propósito. Y hay algo muy importante aquí en términos de aplicación. Yo noté que en el último tiempo, en la medida en que este país se ha hecho más profesional en un sentido, es decir, que hay más jóvenes que llegan a la universidad y son profesionales, es que se ha producido a veces, creo, un error cuando se cree que las personas, porque tienen algún título en particular, son más aptas para enseñar que otros dentro de la iglesia, cuando la enseñanza es un don de Dios. Dentro de la iglesia. Las otras son capacidades naturales, las otras son talentos naturales. Y es triste a veces cuando sacan a una persona que realmente está consagrada a Dios, que tiene un buen testimonio y que el Señor le ha concedido quizás ese don de la enseñanza para colocar a un profesional en ese lugar. No, la iglesia no funciona así. La iglesia funciona en base a lo que Dios ha puesto en su iglesia y a las capacidades que Él da sobrenaturalmente. No somos nosotros los hombres, sino es Dios. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Ahora que ya vimos el origen o la fuente, los dones, como el ejercicio de los mismos han de contribuir a la unidad de la iglesia, ahora veremos el propósito de los dones, es decir, para qué nos fueron dados o nos son dados. Versículo 7. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Allí está el propósito por el cual los dones espirituales nos fueron concedidos. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dos palabras son claves aquí para el análisis. Uno es manifestación. Es una palabra que significa exhibición, dar a conocer claramente, de tal manera que el Espíritu Santo da los dones con el fin de manifestar su propia persona en la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que se da a conocer claramente cuando la ejecución de los dones se da en el contexto de la iglesia? La evidencia de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que es conocido, no las personas que lo ejercitan. Es el Espíritu Santo el que tiene que manifestarse, exhibirse claramente, porque Él es el autor, porque Él es el origen, porque Él los concede con ese propósito. Por eso dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, es decir, los dones es la manifestación del Espíritu Santo. Otra vez, no es el hombre, sino el Espíritu Santo. Los dones no son instrumentos privados, sino para ser exhibidos públicamente en la edificación de la iglesia. No para nosotros, sino para la gloria de aquel que los concede. Robert Thomas otra vez dice al respecto, la actividad es por naturaleza dinámica, con el resultado de que toca otras vidas. Tiene que ser visto, oído o de alguna manera experimentado por al menos una persona aparte de aquel que posee el don. El dador nunca tuvo la intención que algún don espiritual tuviera propósitos privados. Y en la manera en que alguien lo usa así, abusa de esa habilidad que le ha sido concedida. A menos que ese principio gobierne, el cuerpo de Cristo no puede alcanzar el bien común. A menos que ese principio gobierne, es decir, que el Señor sea
edificado por medio, o que el Espíritu sea conocido por medio de la manifestación de sus dones. Entonces, ¿quién recibe el reconocimiento? ¿Quién recibe la adoración? Obviamente el Espíritu que lo concede. Y el Espíritu fue dado al mismo tiempo, si lo vemos en las Escrituras, ¿para qué? Para glorificar a Cristo. Entonces, si ustedes se fijan, ahí está el hilo conductor de todo. El Espíritu debe ser mostrado a través de la manifestación de los dones. Nunca la persona debe ser más conocida que el Señor a quien proclama. Nosotros estamos hablando del Señor. Si nosotros estamos entregando la palabra de Dios, siempre el Señor va a ser honrado y no el hombre. Por tanto, la manifestación aquí es del Espíritu, no es la manifestación de la habilidad o la cualidad espiritual de algún ser humano. Como podemos apreciar, y si lo aplicamos, este es un golpe al mentón del orgullo y la jactancia. Los dones no son juguetes con los cuales nos hacemos más conocidos y famosos. Los dones no son juguetes con los cuales nos hacemos más conocidos o famosos. Tienen el propósito de hacer que el Espíritu sea conocido. Por otro lado, la segunda palabra que apunta al segundo propósito, ahí está en el mismo versículo 7, para provecho. Provecho es la segunda palabra. Pablo dice para provecho. La cláusula de propósito para indica el objetivo de los dones. El sentido de esta palabra es poner junto, por ello ayudar. Ese es el sentido del original. Concordante con lo visto en cuanto al origen de los dones y la finalidad de unidad que conllevan el ejercicio de los mismos. Los dones son para provecho o beneficio mutuo entre los creyentes. Si apreciamos bien el versículo 7, notamos que dice que cada uno tiene algún don con el cual servir a otros, beneficiando su crecimiento espiritual. No es para provecho de nosotros mismos, es para provecho de otros. Cuando nosotros ejercitamos correctamente los dones en el contexto de la iglesia, estamos bendiciendo y beneficiando a otros con eso. Al mismo tiempo, el otro hermano que tiene dones que yo no tengo, está ejerciendo correctamente los dones y me está beneficiando a mí. ¿Entienden cuál es el sentido? Y ahí hay una complementación, en la diversidad de dones hay una complementación, de tal manera entonces que cuando nosotros estamos en la iglesia, nosotros recibimos el beneficio, el provecho de los dones que ejercitan otros hermanos, y otros hermanos reciben el beneficio que nosotros, de los dones que nosotros ejercitamos. Hay una complementación. Y por eso la palabra provecho no tiene que ver con algo egoísta, personalista, sino es congregacional. Tiene que ver con la iglesia y cómo nos ayudamos y nos beneficiamos mutuamente. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros, propendiendo a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no a servirnos a nosotros mismos para nuestro propio provecho personal. Esta es una prueba contundente de lo que debe motivar el ejercicio de los dones, que es, por eso, miren interesante, en el contexto, Pablo escribe un capítulo completo para hablar de lo que debe motivar el ejercicio de los dones. Capítulo 3, el famoso capítulo del amor. Este capítulo es usado a veces de una forma totalmente equivocada, descontextualizado, pero cuando lo vemos en el contexto nos damos cuenta que el apóstol está diciendo que hay una sola motivación que debe haber en el corazón de nosotros cuando aplicamos los dones. ¿Cuál es? El amor. Y el amor, dice, no se envanece, no busca lo suyo. Es decir, está apuntando a que no debe ser algo egoísta, egocéntrico, sino que tiene que beneficiar a otros. Cuando la iglesia es edificada así, a través de la ayuda mutua, todos sacamos provecho, y el Señor es honrado de esa manera, porque se mantiene la unidad, se fortalece la unidad y al mismo tiempo el crecimiento también se produce. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Había divisiones. ¿Por qué? Porque estaban interpretando incorrectamente los dones del Espíritu y estaban usando incorrectamente los dones del Espíritu. Por eso es muy importante, hermanos, saber que la causa de los dones, el origen de los dones, la procedencia de los dones es Dios. Y entonces es para su propia gloria y para la edificación de su cuerpo
que es la iglesia. Esperamos que esto nos vaya ayudando a nosotros primero a poder darnos cuenta de que en el ejercicio de los dones espirituales que cada uno de nosotros debe aplicar, porque no debemos ser espectadores nada más en la iglesia, podamos no pensar en nosotros, no pensar en que yo merezco estar en algún lugar en particular, en algún ministerio, sino pensar en cómo, de qué manera todo lo que yo hago pueda beneficiar a otros. De esa forma estoy atacando mi propio orgullo y estoy tratando de mostrar a través de una vida consecuente y un ejercicio correcto de los dones que en realidad el provecho debe ser para todos. Cuando yo solamente saco provecho de algún don, yo estoy equivocando la manera de ejercerlo. Entonces, dos cosas hemos visto en el día de hoy: el origen o la causa de los dones espirituales y el propósito de los dones espirituales. El Señor nos siga conduciendo, su Espíritu siga obrando en nosotros para transformar equivocados conceptos que todavía manejamos, a veces mantenemos por tradición durante tanto tiempo. Necesitamos ir a la Biblia para que la Biblia nos abra los ojos y saque de nuestra mente los errados conceptos que hemos manejado quizás por tiempo. Para que el Señor sea honrado en su iglesia, debemos ejercitar correctamente los dones que Él nos ha concedido. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por aclararnos tantas cosas. Gracias por mostrarnos, Señor, nuestros propios errores. Gracias por también apuntar a un problema básico que tenemos todos los seres humanos, que es el orgullo. Señor, tú quieres obrar en lo profundo del corazón para cambiar una actitud así. Señor, para que podamos servir a otros es necesario que nosotros también seamos transformados y poder ver que tú eres el origen, la causa principal, la única causa de los dones espirituales, que tú lo concedes según tu soberana voluntad, tu sabiduría y tu propósito. Eso nos hace pensar que nosotros somos servidores en la iglesia y no quienes nos servimos a nosotros mismos. Danos de tu gracia, Señor, para aplicar consecuentemente esto en nuestra vida y en el trabajo que realizamos en el contexto de la iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos, Padre. Y oramos por aquellos que todavía no te conocen, porque los dones espirituales son para tus hijos. Oramos, Señor, que tú también obres en el corazón de aquellos que no te conocen, para que puedan mirar la cruz de Cristo y, Señor, ser convencidos por tu Espíritu de su necesidad de arrepentimiento. Por favor, Señor, oramos por ellos en particular. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.